Tras su debut en la reciente película de Thunderbolts, surgieron grandes incógnitas sobre este poderosísimo personaje, sobre su origen y similitudes con otros, por ejemplo Superman. En este video te contaré todo sobre este héroe relativamente nuevo. Como te comenté, este personaje es relativamente nuevo, ya que su primera aparición fue en The Sentry número 1, en septiembre del año 2000. Fue creado por el escritor Paul Jenkins y el dibujante Jay Lee. En un principio, Marvel aseguró que se trataba del redescubrimiento de una creación perdida de los años 60. Incluso Stan Lee salió en varias entrevistas a decir que él mismo había co-creado el personaje, pero con el tiempo se reveló que todo fue una estrategia de marketing. Origen. Todo comenzaría una noche tormentosa. Robert Reynolds se despertó completamente asustado, pero parecía que el gran estruendo no era lo que lo tenía aterrorizado, sino que había sentido una presencia que hacía mucho no sentía, una risa que jamás olvidaría, la de The Void. Parecía que el villano había encontrado una manera de regresar, y se hacía sentir. Bob sabía que había una forma de detenerlo. Sentry. Robert sacó de un libro una extraña botella, y recordó la historia de Sentry, un joven que encontró en un laboratorio una recreación del suero del supersoldado, el mismo que convirtió a Steve Rogers en el Capitán América. Al tomarlo, se transformó inmediatamente en alguien con un poder inmenso, que usó para proteger a los ciudadanos. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que quería convertirse en un héroe, y cosió su propio traje. Ese mismo traje seguía abandonado en su closet desde el último día que lo había usado, el día en que, entre comillas, derrotó a The Void. Sabía que tenía que volver a usarlo, así que bebió el suero. El efecto fue inmediato. Robert disfrutó la sensación que le daba, una sensación de poder inimaginable, y con ese poder llegaron los recuerdos. Recuerdos de viejas glorias, donde se representaba a Sentry como un verdadero héroe, pero Bob sentía que nada de eso era real, que todas esas imágenes eran fruto de haber leído un cómic o escenas sacadas de una serie de televisión. Pero aunque él lo negara o no quisiera verlo, el vacío era real, y ambos se conocían a la perfección. En su última batalla, The Void estaba aniquilando a los Vengadores. Sentry tuvo que ir al rescate y destruyó al villano. Pero lo peor de todo es que siempre él juraba volver. Y aún peor, lo hacía. Bob no podía describir esa sensación, una inquietud profunda. Es como si algo estuviera terriblemente mal. De pronto comenzaron a llegarle recuerdos fragmentados. Recordó un doctor explicándole que al tomar el suero había adquirido técnicas y habilidades únicas, tan únicas que ahora incluso podía absorber el poder del sol. Su fuerza era ilimitada, rozaba la inmortalidad y la omnipotencia. Pero todo tenía un precio. El suero había sido testeado a lo largo del plazo, y cada vez que lo utilizaba necesitaba una dosis mayor que la anterior. Se estaba volviendo adicto. Pero eso no le importaba, lo único que deseaba era salvar el universo. No había opción, tenía que detener al vacío, aunque ya había comprendido su juego, una guerra interminable. Bob comenzó a separar un conflutor, una reliquia del planeta que The Void había destruido. Había jurado que con ese artefacto lograría vencerlo, pero un dolor punzante lo derrumbó. Los efectos secundarios del suero estaban empezando a manifestarse. Sabía que debía resistir, afrontar las consecuencias. Sin embargo, algo lo aterrorizó aún más. Una voz, familiar, amenazante. Su perro parecía haber adoptado la forma del vacío. Bob, dominado por el miedo, lanzó un rayo. Intentó convencerse de que todo era una alucinación, pero la entidad lo confrontó con un susurro. Estoy en todo lo que te rodea, en tu perro, en tu mujer y en ti. El ruido atrajo a su esposa. Al entrar, se encontró con una escena devastadora. Bob trató de explicarle. El vacío volvió, pero sus ojos solo se fijaron en la botella en el suelo. Lo único que pudo pensar fue que Bob había recaído otra vez. La cruel verdad era que solo había pateado al perro,
y la botella de lo que había bebido solo contenía alcohol. Ella le comentó que prefería irse a la casa de una amiga y que se llevaría las mascotas. A Bob no le quedó otra que aceptar sin discutir. Intentó convencerse de que era lo mejor. Entonces, después de que su mujer se fue, se alistó y se preparó para volver a ser Sentry. Recorrió todo el país, hablando con cada héroe que se cruzaba en su camino, para ver si alguien lo recordaba. Lo más curioso era que nadie lo hacía. Pero había una mente capaz de plantar la semilla de la duda. Reed Richards. Buscando exhaustivamente datos sobre Bob, descubrió que Robert era, efectivamente, quien decía ser. Por eso decidió acudir al Doctor Strange, en busca de respuestas. Steven le explicó que el propio Reed Richards le había dicho que, si alguna vez le preguntaba por ese asunto, intentaría convencer a quien fuera de que no insistiera. Pero se rindió ante la insistencia del Señor Fantástico, y le advirtió algo clave: si abría ese archivo, condenaría al universo. Mientras tanto, Sentry se encontró con Tony Stark y le dijo que ya había recordado todo, excepto el porqué. Del porqué habían borrado su memoria. Resulta que mientras Bob existiera como Sentry, también existía la posibilidad de que The Void regresara. Por eso borraron la memoria de cada ser vivo de la existencia del héroe. Y lo peor de todo es que la primera idea que surgió fue matarlo. Aunque quedó impactado, Bob sabía que primero debía salvar el mundo. Entonces buscó a todo héroe que estuviera dispuesto a hacerle frente al maligno espectro. Los grandes héroes, y hasta algunos villanos, intentaron luchar, pero ninguno se había enfrentado jamás a una amenaza de esa magnitud. Mientras tanto, Steven insistía en que aún le faltaba recordar algo crucial, y en ese instante Reed lo recordó. Quien había decidido que debían eliminar a Sentry fue el propio Sentry, ya que la razón de todo el problema era que Robert era The Void, y él lo sabía. Entonces, al recordarlo, solo vio una alternativa: volver a borrarse la memoria. Días más tarde, Bob ya había vuelto a su vida cotidiana, siendo un simple humano. Pasaron los años, y en una celda de alta seguridad llamada La Balsa, Sentry estaba encerrado, acusado, supuestamente, de haber asesinado a su esposa. Tras una explosión, logró escapar y de paso salvó a muchos prisioneros. Lo que nadie sabía era que un antiguo villano de los X-Men le había implantado un virus que le provocaba alucinaciones. Veía constantemente al The Void. Pero gracias a la poderosa telépata Emma Frost, Bob fue curado y recuperó sus recuerdos, y terminaría uniéndose a los New Avengers. Después de la Secret Invasion y la disolución de los Vengadores, Norman aprovechó el caos para formar su propio equipo, los Dark Avengers. Sentry sería parte de ese grupo, ya que Norman le prometió mantenerlo a salvo, incluso de sí mismo. Pero en ese tiempo, la obsesión de Norman por destruir Asgard se volvió incontrolable. Envió a sus héroes a atacar la Ciudad Dorada y a combatir a los héroes que se interpusieran. En medio de la batalla, Sentry perdería completamente el control y terminaría asesinando brutalmente a Ares, transformando en su versión más oscura y malvada. Sentry se convirtió prácticamente en una fuerza imparable. Pero en un momento de claridad, Bob tomó conciencia de sus actos. Sabía que no podía seguir así y pidió que lo mataran. Thor fue quien aceptó la carga, lo llevó al sol y allí lo destruyó. Pero el cuerpo de Sentry no dejaba de regenerarse una y otra vez, como si ni la muerte pudiera contener su poder. Sin embargo, un poder como el de Sentry no podía desaparecer para siempre. A lo largo de los años, volvería a aparecer en varias historias del universo Marvel, algunas veces como un héroe atormentado, otras como una amenaza latente. Marvel intentó distintas formas de traerlo de regreso, desde resurrecciones misteriosas hasta reinvenciones más oscuras del personaje. The Void. El villano más temible de Sentry tuvo varias interpretaciones a lo largo de su historia. Al principio, simplemente se lo mostraba como una contraparte oscura de Robert Reynolds, una manifestación de su lado más destructivo. Pero en los cómics Dark Avengers se reveló algo mucho más profundo y aterrador. The Void existe desde hace miles y miles de años. Según esta versión, en el año 1600 a.C., cuando Moisés quiso liberar al pueblo judío de Egipto, envió a 10 plagas como castigo.
la 10ª plaga fue la más temida, un ángel de la muerte que se llevaría a todos los primogénitos egipcios. Pues bien, se da a entender que esa entidad era nada más y nada menos que The Void. En la historia de Sentry, el vacío se adhiere a Robert Reynolds en el mismo instante en que éste ingiere el suero que le dio sus poderes. Por eso ambos comparten las mismas habilidades: fuerza, vuelo y regeneración, manipulación de la materia e incluso control sobre la energía solar. Pero mientras Sentry representa la luz, el vacío es simplemente oscuridad pura. Poderes. Sentry es sin lugar a dudas uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, capaz de derrotar a figuras como Hulk o Thor. Posee una amplia gama de habilidades que lo colocan a un nivel superior. Entre ellas destaca su super fuerza, capaz de levantar pesos que ni Hulk ni Thor podrían levantar, y de destruir asteroides con un solo golpe. También puede enfrentarse sin problema a entidades cósmicas de mayor poder. Posee velocidad sobrehumana, superando incluso a Quicksilver. Esto le permite reaccionar, moverse y volar a velocidades increíbles, mucho más rápido que cualquier otro humano. A esto se suma una gran invulnerabilidad al daño, pero incluso si llegara a ser herido, cuenta con un factor de regeneración extremo, capaz de reconstruirse desde una sola partícula o átomo. Sentry también puede absorber y proyectar energía de distintas formas, ya sea en forma de campos de fuerza o ráfagas devastadoras. Además, posee habilidades telepáticas y de control mental, siendo capaz de leer mentes, comunicarse mentalmente y manipular voluntades. Y como si todo esto fuera poco, Sentry es inmortal, no envejece y su capacidad de regeneración lo hace prácticamente imposible de matar. Sentry es uno de los personajes poderosos y trágicos del universo Marvel, creado a partir de una mentira y marcado por su dualidad con el vacío. Representa no solo el máximo poder, sino también el precio de cargar con él. Puede ser un héroe o un monstruo, o ambos al mismo tiempo. Y con su participación confirmada en la próxima película de Los Vengadores, queda claro que Marvel tiene planes grandes para él. La pregunta no es si Sentry salvará al mundo, sino si se salvará a él mismo.